Muy buenas noches, amigos. Bienvenido de nuevo a los canales del doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, y al mío propio. Esta noche le había sugerido al doctor Pertierra, hace ya tiempo, pero lo hemos ido retrasando, que habláramos de algo que está conmoviendo a la sociedad vasca y que sigue siendo portada de todos los telediarios: las consecuencias del derrumbe de un vertedero en Zaldívar, el límite entre Vizcaya y Guipúzcoa, que tuvo lugar el pasado jueves 6 de febrero. Desde entonces, la sociedad está conmocionada e incluso llevan mascarillas por temor a algo que les puede intoxicar, porque han dado recomendaciones de no salir al recreo de los niños, no ventilar las casas, no salir a hacer deporte. ¿Y todo esto a qué se debe, doctor Pertierra? Pues muy bueno, Enrique, y muy bueno a las personas que acuden al canal. El tema del derrumbe, el terrible derrumbe que tenemos que pensar que siguen dos personas sepultadas y que no han podido ser todavía extraídas, porque en uno de los elementos que se han encontrado es ese amianto. El amianto es una sustancia pues que se utilizaba antiguamente como elemento para construcción y que en algunos elementos o en algunos lugares se relaciona con el asbesto. El asbesto tiene una fibra dura, una fibra blanquecina y rígida, y el asbesto una fibra flexible, pero que tiene una serie de problemas que se aspiran, aunque en este caso se ha encontrado en el agua puede enviarlo de nuevo al ambiente, se aspira y puede producir una serie de tumores y lesiones pulmonares importantes. Pero aún, además, se han eliminado, y por eso el tema de utilizar mascarilla, por eso veíamos en los distintos noticiarios las personas manifestándose con mascarilla, al igual que podíamos ver personas chinas con el coronavirus y que hemos mencionado en nuestros canales. Pues realmente esas dioxinas y esos furanos, esos elementos que decían pues que no se hiciese ejercicio físico, no se ventilase en las casas, es porque tanto la dioxina como los furanos son carcinogénicos, producen cáncer en una inhalación prolongada. Evidentemente, cuanto menos se inspire, menos problemas darán. Parece ser que este tiempo donde ha habido estas intoxicaciones o esta del aire, esta intoxicación del aire, debido a que el vertedero se han producido una serie de fuegos que han tenido que cerrarlo con tierra y escombros para que no se ahogasen este fuego, pues ese humo, al igual que ocurrió, quiero recordar a los seguidores del canal, en 2016 en Seseña, donde se quemaron pues miles o millones quizás de neumáticos, generan una nube tóxica. Esa nube tóxica puede producir una serie de lesiones, irritaciones pulmonares, problemas en personas que tengan trastornos bronquiales y de asma, hay que decirlo. Cuidado con esas personas que deben acudir a un lugar, a un hospital, a un centro sanitario para que le den la atención determinada. Pero ojo, en una inhalación prolongada, tanto los dioxinas como los furanos pueden producir tumor. Pero el asbesto, en contra de El lo que asbesto es ocurre, el amianto, por decirlo así. sí, el amianto que se ha encontrado en el vertedero, que después se ha encontrado en el agua y que Me permito hacer una aclaración, Miguel Ángel, y es técnica concreta para que se hagan una idea de las dimensiones. Según datos oficiales de medio ambiente, el amianto que había ahí depositado eran 10.000 toneladas que calificaban como potencialmente peligrosas. ¿Cuál ha sido el problema? Que cuando se derrumbó aquella montaña estaba la grúa, el compañero que estaba en la grúa vio que esos dos compañeros habían desaparecido y no podían excavar porque había ese amianto. Y te añado algo más, fue una empresa especializada, no logró nada, pero el gobierno vasco rechazó la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que está para estas cosas. No, dijeron que eran suficientes y ya vemos, 20 días después, casi, bueno, 10 días después, 12, siguen sin solucionarlo. Entonces, vamos a seguir, pero a mí me encantaría luego que habláramos de los peligros que sigue teniendo el amianto en España y sobre todo a nivel mundial.
Claro, el amianto, hacíamos un programa precisamente, creo que era en el año 2015, cuarto milenio, porque el amianto ha sido un producto que se ha utilizado en construcción, en tejado e incluso en neumático, en muchas empresas. El problema que tiene el amianto, Enrique, y seguidores del canal, es que la inhalación es una inhalación con un efecto tardío. El efecto del amianto que se inhala hoy puede aparecer hasta dentro de 20 años. Y ojo, y no estamos hablando de efectos livianos, sino estamos hablando de tumores muy agresivos, tumores de pulmón, tumores de la pleura, que es la envuelta que une el pulmón a la pared torácica, esos mesoteliomas pleurales, que se conocía. A mí me llama la atención, porque cuando yo estudiaba medicina en los años 80, del siglo XX, parece que hace muchísimo tiempo, posiblemente lo sea, ya se conocía que el amianto, el asbesto, producía mesoteliomas pulmonares. Aún así, se ha seguido construyendo con el amianto múltiples y múltiples elementos. Sabemos que ha habido sentencias de distintas empresas en contra pues, de la empresa y a favor de los intoxicados. Pero claro, el dinero te puede ayudar, pero la persona que tiene un tumor, que tiene una enfermedad crónica pulmonar, que tiene una lesión, eso el dinero, Enrique, No hay claramente, duda, no hay dinero que lo mejore. hay algo más, Miguel Ángel. Hay que recordar que esto, el amianto, primero, los efectos cancerígenos se conocían desde la Alemania nazi. Luego, en los años 50, formalmente en Europa se reconoció que era cancerígeno. Pues bien, en España, dadas las influencias poderosísimas de las empresas implicadas, no se prohibió hasta el año 2002. Y recordemos que la democracia ya estaba bien instalada en el año 80. 2002, una década después de que se prohibiese en otros países desarrollados. Para mayor vergüenza, en otros sitios como en Inglaterra y Australia, dos países modélicos que están siendo azotados por todo tipo de desgracias y más que les viene, pero bueno, esto es un añadido mío, ahí se sigue haciendo. Hay que recordar que en España mueren cada año como consecuencia de ese amianto que se prohibió terminantemente hace 20 años, 5 personas por cada millón de habitantes. Es muy superior en esos otros países. Claro, Enrique, y no solamente uno piensa que el amianto da problemas pulmonares en personas que trabajan en unos sitios cerrados, pero hace unos años, en el año 2008 precisamente, a los trabajadores del puerto de Tarragona, Barcelona, que sabían que producían o tenían problemas pulmonares, incluso problemas laríngeos. Uno de ellos fue reconocido por el Tribunal Supremo, precisamente como enfermedad laboral por un cáncer de laringe. Yo soy otorrino, como en otras ocasiones hemos comentado, y el cáncer de laringe tiene muchísimos elementos, el tabaco, el alcohol, distintos irritantes, y uno de ellos el amianto, por lo cual estos trabajadores estaban expuestos y posiblemente hayan salido y salgan muchos efectos secundarios de uso de amianto, y pensemos que son estibadores que trabajan en espacios abiertos, que no necesita uno un espacio cerrado, pues como otras intoxicaciones como la de cloro o las intoxicaciones de lejía o de hipoclorito sódico o las intoxicaciones de otro elemento. Al igual que la dioxina, ocurre con el amianto que la dioxina en el ambiente no hace falta tampoco una cantidad elevada de dioxina, lo que sí quizá una prolongación en el tiempo, pero la dioxina como disruptor enzimático, el efecto tampoco es inmediato. El efecto puede aparecer dentro de X años y uno ya ni acordarse porque había estado en un lugar, pues que había tenido amianto, que había tenido, en el caso de la dioxina, por ejemplo, había estado en Zaldívar, los alrededores del Zaldívar, inspirando ese producto, porque claro, se dice que el efecto es a la larga, que no hay problemas, pero ¿quién te lo garantiza? Eso es. Hay que recordar, Miguel Ángel, entre otras cosas, luego voy a poner un par de ejemplos, sobre todo uno muy visible de qué es el amianto y cómo lo hemos visto. Si quieres lo pongo ya. Y es, recordamos todos cómo el 11 de septiembre, cuando se derrumbaron las torres, había una nube de polvo blanco flotando y uno decía, ¿y esto de dónde viene? Era el polvo producido por el amianto, en su mayoría tóxico, y que ha provocado, todavía no han sacado a la luz todos los estudios que deberían,
miles de muertes posteriores a ese atentado. Eso sí que fue una bomba de relojería. Y quería decirte por último, Miguel Ángel, comentar que en el año 2015, que fue cuando hicimos aquí el programa, a raíz de eso, de Cuarto Milenio, una declaración oficial de 180 expertos en salud en 5 países demostró que pese a su prohibición, el amianto y sus consecuencias seguirán produciendo 107.000 muertes anuales en todo el mundo, y tan solo esas debido al cáncer de pulmón derivado de eso, es decir, más otras más. Es un problema grave, y es un problema grave, Miguel Ángel, sobre todo si nos hacemos a la idea de que está por todas partes, de que en muchísimas casas lo tenemos, que en el metro de Madrid y en otros también se han tenido que interrumpir, vamos, cambiar todo, los trabajadores han protestado, y algo más que protestado, porque había amianto. Y el problema es un solo ejemplo, lo quería poner Miguel Ángel como un solo ejemplo de la cantidad de venenos con los que estamos trabajando, con los que trabaja el capitalismo salvaje y sin alma, que le da lo mismo la muerte de la gente, que miran para otro lado por su interés, de nuestra civilización biocida sobre el mundo. Somos los primeros los humanos, pero ¿y lo que estamos haciendo con el resto de la naturaleza y de los animales? Claro, evidentemente, pero es que esos animales, a mí me ha gustado, y solamente quiero hacer un pequeño matiz de lo que has dicho. Hay un estudio que he recogido que dice que en las casas en España desde 1965 al 1984 se tenían amianto. Pero lo que tú dices de los animales, los tóxicos que se eliminan, los tóxicos van al mar, van al campo, van a una serie de elementos. Y, por ejemplo, yo quiero recordar un caso que estudiamos en medicina también. La enfermedad de Minamata no tiene que ver con el amianto, pero sí es otro tóxico que uno está absorbiendo. Como, por ejemplo, hace unos años aparecía que el panga, un pez que existía, que absorbe sobre todo el mercurio, que no se comiese, porque es un pez que se refiere que puede comer incluso carroña. Pues como digo, hay Ángel, perdón, hay que aclarar que se sigue vendiendo el panga, sobre todo Sí, pero bueno, ya ahora mismo no hay en España no hay problema sanitario, el nivel de mercurio no es elevado. El tema es que, por ejemplo, en Minamata, en una ciudad japonesa, pues ocurrió que aparecían muchas personas con trastornos neurológicos, porque muchas veces cuando aparece una enfermedad no te aparece el nombre ni los niveles altos del producto, te aparece el efecto secundario, o hasta que tú no buscas el mercurio no te aparece. Por lo cual tú tienes que pensar que existe. Pues Minamata se come, como en Japón, como en otros países del mundo, muchísimo pescado. Había una empresa que eliminaba mercurio a la agua de esa bahía. Esos pescados o esos peces comían el mercurio se ingería y las personas empezaban con trastornos neurológicos que puede producir una demencia. Recordemos al emperador Iván IV el Terrible, que fue capaz de matar a su hijo a bastonazo por una demencia mercurial. Se utilizaban los mercuriales, por ejemplo, para tratar la sífilis. De hecho, aquí en España, hasta los años 20-30 del siglo pasado, se utilizaban el salvarsan o salvarsan, cuyo excipiente, con su elemento principal era el mercurio, no existían los antibióticos. Pero este mercurio, el amianto, ocurre algo similar. El amianto, aunque está en el agua, en el caso este que hemos dicho de Zaldívar, puede pasar al aire simplemente porque se acumulen en las piedras, estas piedras se las lleve el viento y uno acaba inspirando el amianto. Hay muchísimos lugares, muchísimas ciudades que todavía pueden tener restos o elementos de amianto. Muchos edificios antiguos que no se ha cambiado por esas tuberías de amianto, esos techos, y en cambio en otros sí. Lo que sí es que cuando se genera, aquí en Málaga, por ejemplo, hubo un cine pues que tenía el techo de amianto y recuerdo que se formó, como dicen aquí, un despliegue enorme
porque el tema del amianto no es que tú tengas que estar encima del amianto para que te produzca el efecto, sino que incluso a 20, 30, 40 metros, cuando esas pequeñas virutillas son mínimas, son como pequeñas quirlitas que uno lo aspire, que nuestro pulmón y nuestro bronquio, nuestra laringe, nuestro sistema respiratorio lo va absorbiendo poco a poco, se va produciendo esa lesión. Y a lo largo de los años, como la mecha para encender un tumor terrible, que las lesiones carcinomatosas son terribles, el cáncer de laringe que sufrió esta persona, que volvemos a decir, te cogen, te indemnizan, pero es que la indemnización, vuelvo a decir, nunca va a reportar lo que es una vida humana, Enrique. Totalmente de acuerdo. Yo, si te parece, Miguel Ángel, que vayamos concluyendo, porque ya nos hemos pasado de la hora, Me parece bien. solo recordaría que durante el siglo XX en España, solo en España, bien documentado, se fabricaron entre 2 y 3 millones de toneladas de amianto. Y eso es entre 2.000 y 3.000 veces que todo ese polvo, el 11S sobre Nueva York, esa bomba de relojería que dinamitaron los terroristas o quien fuera sobre Nueva York y que fue y será mucho más mortal que la propia gente que murió al derrumbarse las Torres Gemelas. Efectivamente, yo tengo esos mismos datos, 3 millones de toneladas de amianto, que no es nada pequeño y que todavía seguro que persiste. Estamos hablando en España, pero alrededor del mundo, que es donde también Uy, en Latinoamérica, Estados Unidos, en todo el mundo, porque perdón, Ángel, una sola corrección. En Estados Unidos lo prohibieron antes y hay menos muertos en proporción. Otra sí, cosa es Inglaterra y Australia. No hablo ya de países como India, etcétera. No, Inglaterra y sí, Australia todavía. Enrique, lo prohibieron, pero tú date cuenta que las Torres Gemelas, al destruirse, produjo una nube, 2001, que a lo mejor en el 2021, el año que viene, empiezan a verse, o si no se han empezado ya a ver, lesiones por amianto, que el amianto, no es decir yo genero el amianto, lo pongo y ya no pasa nada, que esa explosión que hubo, que derribó las Torres Gemelas, no vamos a entrar en el caso. No, pero solo una aclaración, Miguel Ángel. Las Torres Gemelas, el World Trade Center, se construyó en 1973. Es Claro, decir, ahí los Rockefeller, que fueron los propietarios, no tuvieron problema en que se dejara poner amianto, pese a que, insisto, año 1953 ya estaba demostrado en el mundo, digamos, en todo este bloque triunfante de la Guerra Mundial, mientras que antes los nazis habían encontrado ya la relación entre amianto y cáncer. Es decir, nos van a seguir mintiendo y nos van a seguir envenenando por todos los medios. Si el amianto es el asesino silencioso que ha pasado a la historia como tal, seguimos estando rodeados por todas partes de venenos y no hacemos nada para solucionarlo. por supuesto, y lo único que intentaremos es divulgarlo, Enrique, dentro de nuestras capacidades. En este caso hemos hablado ahora de amianto. En otras ocasiones hablaremos de otro tipo de sustancias también tóxicas bueno, intentaremos que los seguidores del canal por lo menos estén informados con elementos reales. Como tú bien has dicho, World Trade Center se creó, pero evidentemente cuando cae en 2001 las personas que se infectan son las del 2001 principalmente. Fíjate que hablan incluso la Comisión Europea que puede hablar 500.000 muertes debido al amianto directamente en la próxima década. Medio millón de personas todavía debido al amianto, a pesar de que se haya eliminado su construcción, pero todavía quedan restos. Y de hecho se han demostrado en Zaldívar que a pesar de todo, los vertederos y otros elementos contienen el amianto y a lo mejor lo que sí había que buscar unas técnicas para que ese amianto quede totalmente sepultado y no intoxique y reintoxique a las personas. Es muy, muy importante lo que has dicho, Miguel Ángel, porque hagámonos una idea. Estás hablando de cómo eso va a extenderse en el tiempo y cómo se va a extender la infinidad de plásticos que tenemos en todas partes, que no solo seguirán envenenando los peces que nos comemos, pero a un extremo ya que no tendrá solución, sino que su propia combustión seguirá envenenándonos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros bisnietos.
es una locura biocida que o se corta en seco y desde luego a nivel racional no se ve solución o acabará con nosotros. Y Por yo creo que la vida acabará antes con esta civilización. Disculpa, Miguel Ángel, ya sabes que ese es mi mensaje. Esta civilización biocida no puede sobrevivir a la vida. Bueno, yo me quedará más por terminar que también, que hay muchos elementos y que intentaremos poco a poco dar ese mensaje para que la gente lo sepa, esos tóxicos, hablar también de la energía limpia, que a lo mejor no es tan limpia como intentan hacérnoslo creer. Ojo que también ahí tenemos documentos y cuando hablamos no hablamos porque nos parezca, porque sean opiniones, sino con documentos, que es una cosa que importante. Y nada, Enrique, yo solamente darte las gracias. Has empezado tú con este vídeo. La verdad es que nos hemos extendido, como siempre, bastante más. Y darle las gracias a las personas que te siguen a ti, que me siguen a mí, que nos siguen a los dos en esa tarea y yo creo deber también que tenemos de informar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, como siempre. Y amigos, nos seguimos viendo y pedirle al doctor Pertierra que hable de todos esos temas que conoce también en su canal. Yo creo que hay pocos tan cualificados como él para hablarnos de todos esos peligros. Muchísimas gracias, Enrique, y también tu canal de Enrique de Vicente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.